Espérenme. Ok, bueno, entonces ya todos listos. Mm, Hola, no sé si me escuchan. Hola, sí, lo escuchamos. Bien, a ver si ahí me voy a poner nombre. Ahí está, ahí está. ¿Cómo Oh, están? muy bien, muy emocionados, aquí haciendo sobremesa, que la mayoría nos sacó lágrimas el libro. Ah, bueno, Y, y- no, no y- sé si eso es bueno o malo. no, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Ok, ok. Bueno, pues voy a dar un preámbulo, y bueno, agradecer a Ezequiel de Lutri que nos haya aceptado la invitación para hablar de este libro. Entonces, ya nada más pongo unas 3 diapositivas para presentarlo. Ay, ay. Bueno, entonces, pues este es nuestro club de lectura que le decía a ese Estaba un poco más gordo en la foto. que creo que es en México, ¿verdad? Esa foto o no, porque decía, Es en Perú, es en en Perú. Perú, Ah, ok, en ok, Perú. ok. Que le decía a Ezequiel que normalmente leemos libros de psicología, pero este año intercalamos algunos libros de literatura. Entonces, Qué este es el bueno. tercero de literatura en el año, que pues, se llama Ikigai, de Ezequiel de Lutri. Y pues algunos datos de Ezequiel, que nació en Buenos Aires en 1977, es escritor y docente, ha publicado ensayos, novelas infantiles, adolescentes, de novela negra, eso sí me dio mucha curiosidad. En 2018 recibió el premio Norma por su novela juvenil Koi, que bueno, por la sinopsis se me hizo también como muy interesante. En 2023 publica pues, la novela que nos tiene aquí reunidos, que se llama Ikigai, y pongo una frase que viene ahí en su página que me gustó, aparte de lo que les mandé, que dice, la vida tiene vueltas, es imperfecta, se mueve, cambia, crece, a veces destruye algo, pero si uno sabe esperar, también nos edifica. Con los libros, los buenos, los que aspiro sin mucha suerte a escribir, pasa exactamente lo mismo. Nos ayudan a ver, a creer, a amar, a hacer y a sentirnos más cerca del corazón de otro. Y ya nada más finalmente, pues algunos de otros libros que tiene escrito Ezequiel de Lutre. Bueno, entonces dejo de compartir, ahora sí para que ya charlemos, ¿no? Bueno, entonces de nuevo, gracias y bienvenidos y no sé quién quiera preguntar algo, o no sé si quieres preguntarnos algo a nosotros para empezar la charla. Este, a, a, Les cuento si quieren un poquito sobre mí y después me preguntan. Yo me sumo a esto para contestar preguntas. Yo me crié en una casa con muchísimos libros, siempre lo cuento. En mi casa no había 100, no había 10, no había 1000 libros. En mi casa había como 12.000, 13.000 libros porque mi papá es muy lector y yo me crié en una casa que es como una biblioteca gigante. Y estuve en contacto con el libro desde siempre. Mi mamá siempre dice que a la Feria del Libro de acá de Buenos Aires, yo vivo a 40 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, la primera vez que me llevó a la Feria del Libro me llevó adentro del carrito de bebé. Es decir, que para mí siempre los libros estuvieron presentes en mi vida. Cuando era chico leí historietas, me siguen gustando, ahí ven que tengo por acá tengo la colección de Tintín y hay manga y hay, porque me gusta mucho y ahí también tienen, justo atrás tengo una biblioteca donde tengo historietas, porque me gusta mucho la historieta hasta el día de hoy, eso leo desde que soy chico, pero yo soñaba con leer un libro para grandes, decía yo, un libro que fueran todas palabras, que no tuviesen dibujo, como los libros que leía mi papá. Y entonces yo buscaba, revolvía en la biblioteca de mi papá, y cuando veía una tapa que me gustaba, decía, uy, me gusta la tapa, agarraba el libro, lo trataba de leer, leía 4 o 5 páginas, me aburría, terminaba dejando, tenía una pila de libros que nunca había llegado a terminar de leer.
En esa época yo tenía un problema con mi mamá, tenía 11 años, un problema que para mí era re grave, y el problema era que mi mamá no me dejaba tener un perro, porque mi mamá tiene un jardín muy lindo hasta el día de hoy, y el perro rompe las plantas, y quién lo va a cuidar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces no me dejaba tener perro. Yo estaba muy enojado con eso, y un día buscando entre los libros de mi papá encontré un libro que en la tapa tenía un perro. El libro se llama El llamado de la selva o El llamado de los salvajes, es de Jack London, escritor norteamericano. Yo el libro no tenía ni idea de qué se trataba, pero tenía un perro en la tapa. Dije, se lo voy a leer en la cara a mi mamá para que se sienta mal y me deje tener el perro. Y era un libro para grandes, pensaba yo. Todo palabras, no tenía imagen, no tenía ilustración. Empecé a leer el libro y ese es el primer libro para grandes que empecé y terminé y que marcó un antes y un después en mi vida. A mí leyendo ese libro me pasaron dos cosas. La primera es esa sensación que tenemos los lectores de viaje, ¿no? Si yo sentí que estaba en Alaska, la historia transcurre en Alaska, sentí que estaba en Alaska, que queda de Argentina, que en la otra punta, ¿no? Del globo, pero yo sentí que estaba ahí. Al libro yo lo leí en verano, mucho calor, y el libro, como transcurre en Alaska, el perro pasa frío todas las páginas y yo sentí físicamente el frío del perro, pero cuando cerraba el libro estaba literalmente transpirando en la casa de mis papás. Entonces eso fue lo primero, que todos los lectores decimos, leer es como viajar, no sin movernos del lugar. Pero lo segundo fue lo más importante, tal vez lo que más les va a interesar a ustedes, y es que cuando terminé, me empecé a fantasear con la idea de quiero viajar a Alaska. Tenía 11 años, no iba a llegar a ningún lado, pero era muy fantasioso. Y entonces, ¿qué voy a poner en la mochila? ¿Cómo voy a hacer el viaje? Tenía un atlas y entonces en el atlas buscaba los caminos para llegar a Alaska. Y imaginando ese viaje, imaginé el momento en el que llegaba a Alaska. Y cuando imaginé ese momento, me di cuenta que yo podía llegar a Alaska, tal vez no en ese momento, pero en otro momento de mi vida podía llegar, que era posible eso, pero lo que era imposible era que yo viese Alaska a través de los ojos de un perro, como había visto cuando leía. Entonces me empecé a dar cuenta que leer me daba la posibilidad de salir de mi vida y vivir otra vida durante el tiempo que yo estaba leyendo. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué fue tan importante para vos? Porque yo vengo de una familia hiperreligiosa, pero hiperreligiosa. Y cuando vos te criás en una familia hiperreligiosa, hay un solo camino, hay una sola forma de ver la vida, hay una sola forma de entender la realidad. Yo leyendo descubrí que lo que me decían en mi casa no era lo único que existía. Lo que me decían en mi barrio, en mi cuadra, no era lo único que existía. Lo que me decían en la escuela no era lo único que existía. Cada libro que yo leía era una nueva vida que vivía, una nueva perspectiva de vida a la que me enfrentaba. Y eso a mí me abrió la cabeza en un contexto muy culturalmente muy abierto, pero muy cerrado desde el punto de vista ético y moral. A mí los libros me mantuvieron la cabeza sana. Me permitieron como sacar la cabeza por la ventana y ver que afuera había un mundo. Yo estudié Bellas Artes primero, antes de estudiar literatura. Toda mi escuela secundaria me la pasé leyendo, leía un montón, en cantidad. Me gustaba mucho dibujar también. Primero estudié Bellas Artes durante 3 años, no terminé la carrera, porque cuando tenía 20 años me escapé de la clase de pintura, dejé todas mis cosas, mi cuadro me iba a hacer, mis pinturas y todo, porque quería terminar de leer un libro. El libro era Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y cuando lo terminé de leer dije, yo quiero hacer esto, yo quiero contar historias, pero solo con palabras. Me fui a estudiar al profesorado, yo soy profesor de lengua y literatura, me fui a estudiar al profesorado con la idea de escribir. Pero realmente escribía muy mal, no es que ahora piense que escribo mucho mejor, pero en ese momento escribía pésimo, y me daba mucha vergüenza mostrar lo que hacía. Pero había concursos, descubrí que había concursos en todo el mundo y me pasé 7 años mandando todo lo que escribía a concursos, a todos los concursos que podía. Yo juntaba plata para pagar los envíos por correo, ¿no? Y todos los meses iba y mandaba. Y mandé durante ese tiempo como unos 150 concursos y los perdí todos, uno atrás de otro durante 7 años. Me dediqué a perder concursos. Algunos concursos los perdí 7 años seguidos, participaba todos los años y todos los años los perdía. Eh, Porque no sabía escribir. Y ahí yo aprendí algo importantísimo y es que escribir se aprende. Al ir a un profesorado,
traté de aprender todo lo que podía sobre cómo funcionaba el lenguaje. Y eso me sirvió un montón, saber qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un predicado, qué es un objeto directo. Eso a mí, yo siento que me da una ventaja muy grande saber cómo funciona el lenguaje al momento de sentarme a escribir. Después de ese tiempo empecé a publicar, recién Javier decía, novelas para adultos fue lo primero que publiqué. Pasó un tiempo, eh, yo tenía alumnos de secundaria, de colegio secundario, de 14, 15 años, y quería escribir un libro que pudiese leer con ellos, y entonces escribí mi primera novela juvenil y me enamoré de escribir para jóvenes y para chicos. A partir de esa primera novela, aun cuando todavía no estaba publicada, dije, esto es lo que quiero hacer. Dejé de escribir para adultos y me convertí en lo que soy hoy, un escritor de literatura infantil y juvenil que está dedicado específicamente a ese público. En un momento de mi vida quería escribir sobre el vínculo que uno tiene con su abuelo, cuando no, digo, está como un poco idealizado el vínculo con los abuelos, porque si nos toca un buen abuelo, está bueno, pero no todos los abuelos son buenos, digo, ¿no? Pero yo tuve un buen abuelo, está contado eso un poco al final del libro, eh, y quise dedicarle un libro a ese vínculo. Y de ahí, de esa idea, de la idea de contar una historia entre un nieto y un abuelo, que un vínculo que para mí había sido tan importante, es que salió la novela Ikigai. Ah, no tengo mucho más para decirles. Si me quieren preguntar, digo, contesto lo que quieran. Ok, gracias, Ezequiel. Adelante, chicas. Yo sé que tienen muchas preguntas porque ahí en el WhatsApp las hicimos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Los penosas. A ver, Belén, adelante. Bueno, pues pues muchas gracias. Yo estoy muy emocionada de conocerte, Ezequiel. El libro realmente para mí fue una experiencia muy, muy hermosa porque ciertamente me trasladé a todo esta historia, a vivir lo que sentía Bruno, que era como el personaje que estaba narrando la historia. Y entonces, bueno, a partir de toda esta lectura, mi pregunta fue como, pues el autor obviamente escribes con la intención de provocar emociones en los lectores, ajá, y pareciera que es obvio, ¿no? Pero a mí me surgía la duda de cómo utilizar las palabras de esa manera tan certera para llegar precisamente a mover esas emociones y no nada más a sentirlas, a provocarlas, sino también a que a partir de esto también podamos reflexionar sobre la historia, ¿no? Y vincularlo también con nuestra historia, con nuestra vida. Eso me pareció fantástico, maravilloso. Entonces, pues esa es mi pregunta, bueno, entre pregunta y comentario, ¿no? ¿Cómo utilizar esas palabras? ¿Cómo las utilizas? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Bien, que eso es una gran pregunta. Voy a dividir en dos partes la respuesta. En primer lugar, eh, vos decís cómo haces para usar las palabras para generar lo que generás. Eh, es simple, es poesía, eso es la poesía. Es decir, yo soy lector de poesía, abrevo de la poesía. Para mí, mi trabajo es contar historias. Yo soy un narrador, no soy un poeta, pero mi trabajo es contar historias, pero lo hago con palabras. Entonces, ese con palabras es el que encierra todo mi trabajo. Yo lo que quiero hacer es que la experiencia de leer sea totalmente distinta a la experiencia de ver una película. Y para eso yo tengo que trabajar tal como vos lo dijiste, con las palabras. Entonces, eso es la construcción de una poética. Es decir, la construcción de una poética que es encontrar lo que vos decís, es encontrar las palabras que transmitan lo que tienen que transmitir, es encontrar una sintaxis, una estructura en las frases de Ikigai tienen una estructura determinada o determinados patrones que yo me propongo ir respetando y una determinada cadencia. ¿Qué es la cadencia? Es una musicalidad interna que tiene el texto. Yo cuando termino de leer estos textos, textos como Ikigai, los leo en voz alta porque yo quiero que suenen bien. Entonces, todo ese proceso de generar esa poética interna en un texto narrativo es lo que a vos te genera esa sensación. Después, con respecto a la identificación que vos tal vez sentiste con el texto, yo hago algunos juegos para lograr eso, que son muy sencillos. Yo soy un escritor que casi no escribe, es decir, que elude totalmente las descripciones.
y lo hago por esto que vos decís, porque yo busco que vos te identifiques con lo que yo estoy contando, que vos sientas que la historia que yo estoy contando es una historia que de alguna manera te involucra. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo muy claro en mi cabeza cómo es la casa del abuelo. La casa del abuelo en mi cabeza es la casa de mi abuelo. Es decir, en los lugares a donde yo los imaginé como la casa de mi abuelo. Pero en ningún momento yo describo cómo es esa casa. Porque si bien yo imagino la casa de mi abuelo, yo quiero que vos imagines la casa de tu abuelo. Para eso lo que hago es no describirla. Entonces, eso que llama espacio de indeterminación en literatura, vos lo completás y lo completás con lo que tiene tu cabeza. Y lo que tiene tu cabeza, yo aspiro a que sea para completar eso, que sean los recuerdos de tu abuelo o los recuerdos de alguien que te pueda resonar, que pueda resonar en tu vida como resuena el abuelo en la vida de Bruno. Entonces, eso lo hago totalmente a propósito. Es decir, voy despojando, a medida que voy corrigiendo el texto, lo voy despojando de todo tipo de detalles para que tu imaginación englobe, tu imaginación complete lo que yo no cuento. El hueco que yo dejo, vos lo vas a completar naturalmente y lo vas a completar con cosas tuyas. Eso es lo que hace que vos te sientas como involucrada dentro de la historia. Es un recurso re fácil de usar y que generalmente funciona. Ok, entonces esto tiene que ver con que la lectura nos permite generar inferencias, pues, ¿no? Inferencias, Absolutamente. ajá, definitivamente. Y yo creo que, porque en algún momento, cuando se lee, no se dice que Bruno es adolescente, ni qué edad tiene, ni nada, sino solamente porque es secundaria, porque va a la secundaria. Entonces ahí, bueno, infiere uno que bueno, él es un chico adolescente, pues, ¿no? Entonces, hay como muchos detalles en el libro que nos permiten, bueno, hacer como rellenar esos huecos que bien dices. Y bueno, pues es a través de esto, ¿no? De generar inferencias. Pues muchísimas gracias. Me parece que yo creo que por eso me gustó tanto, pues, ¿no? No es tan descriptivo y me permitió hacer como ese enlace, ese acomodamiento también con mis propias experiencias. Muchas gracias, Ezequiel. No, por favor, por favor. Mar, adelante, Mar. Hola, buenas noches, un gusto, Ezequiel, en verdad. Feliz de conocerte, de saludarte y bueno, también el libro me fascinó. Estaba yo ayer en el llanto total que lo terminaba de leer y era sorprendente ver cómo me atrapaba, ¿no? Como lectora, el querer seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Eso se me hizo fascinante. Dentro de los comentarios es... em, me tocó, bueno, ya no soy adolescente, pero tocaste a mi adolescente porque sí, viví también una situación así con mi abuela paterna. Entonces llegó un momento en el que, bueno, o sea, no lo viví en la adolescencia, pero sin embargo se me hizo fascinante porque cómo vas llevando, y a mí en lo personal con esta vivencia me iba, o sea, me iba la lectura tocando puntos que yo decía, es que sí, es que esto, es que el otro. Y bueno, me hubiera encantado vivir de esa manera con ella. Cuando él dice, ¿no? Al final que no, que ya no quiere que vaya Bruno, que esa es parte de la lectura que me llamaba mucho la atención, el cómo ahorita lo que nos compartías, pero nunca había como un final. Por ejemplo, cuando con esta Laura simplemente se agarran de las manos y como que se dejan muchas cosas a justamente esta parte de la imaginación. Y entonces en su momento yo decía, no, pero entonces ya sí ya son novios, pero y si no son novios, y entonces y sí va a ir a buscarlo, pero si no va a ir a buscar a su abuelo, entonces como esa parte se me hizo tan abierta y tan, pues para dar tantísimo para el lector el poder, pues darle nuestro toque, ¿no? Yo como lectora mi toque o desde mi vivencia, que un punto, o hasta cierto punto me frustraba porque yo decía, y si era esto, y si no era esto, y si era por acá, entonces como que cuando las películas que no tienen final, ¿no? Y así de, bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces así fue como esa parte. Otro punto, y ahí tengo así como esa duda,
Porque en la lectura yo viendo cómo este Bruno se empapaba o se rodeaba de personas, para mí en lo personal, pues personas que lo nutrían, que lo fueron acompañando. O sea, yo dije, ay, qué padre hubiera tenido yo ese tipo de personas en mi vida en esa época. Pero yo decía, bueno, ¿qué tanto llega a ser, no sé si idealista o qué tanto llega a ser así como que, pues el de, ay, ojalá, ¿no? Porque pues no creo que haya, o sí ha de haber, ¿no? Pero no conozco a alguien que tenga ese entorno tan bonito. Y ahí como que quisiera yo preguntarte, ¿qué buscas transmitir a través de este entorno tan, pues tan bonito, tan amoroso, tan, porque sea, a mí se me hizo padrísimo. Dije, si yo viviera así mi historia, que venga lo que venga, ¿no? Bueno, por supuesto es una ficción, digo, ¿no? Es decir, sabemos que la vida real no es así, no funciona de esa manera. Si leyeron la hojita que está al final del libro, yo cuento un poco de dónde sale la historia. Sale de un lugar muchísimo más triste que lo que yo termino contando. Definitivamente, yo como dije, me crié en un contexto muy religioso. El contexto religioso es un contexto que juzga permanentemente. Y yo una de las cosas que me propongo hacer como escritor es no juzgar a mis personajes. Aun cuando en mis libros hay personajes que tienen actitudes o toman decisiones que son éticamente cuestionables, yo intento entenderlos y intento hacer que el lector los entienda y no que los condene porque no me gusta, porque como viví en un mundo de blancos y negros, no me gusta el blanco y negro. Sé que las personas nos movemos en el espacio de los grises. Entonces, la construcción de mis personajes siempre es desde ese lugar, desde el lugar de la comprensión del personaje y nunca desde el lugar del juicio. Yo, aún cuando escribía novelas policiales donde uno trabaja, por ejemplo, con personajes vinculados con el crimen, con el delito, siempre trataba de explicarlo al personaje, nunca de juzgarlo, de condenarlo. Entonces yo creo que eso que vos ves viene de ese lugar. Después vos decías que de alguna manera te había llevado a la adolescencia el texto, y eso es lo mismo que me pasa a mí cuando escribo, es decir, yo me nutro de el Ezequiel adolescente. Kino, el autor de Mafalda, yo no sé si allá conocen a Mafalda, es un personaje de tira cómica muy famoso acá en Argentina, eh, que hacía una tira que estaba protagonizada toda por nenes, y entonces le pregunté a alguien, no tenía hijos, y entonces un periodista una vez le preguntó, ¿cómo puede ser que sin tener hijos puedas escribir una tira vinculada con chicos? Y entonces él dijo, es muy simple la respuesta, dijo, porque yo fui chico también, y yo me retrotraigo, pienso en el chico que fui. Y yo cuando trabajo sobre personajes adolescentes, pienso en el adolescente que yo fui y le escribo de alguna manera al adolescente que yo fui. Y es verdad que el libro es idílico, ¿no? Como vos decís, que todos los personajes van encontrando su sentido y su lugar. Creo que tal vez el libro es así porque la vida no es así. Y entonces es una forma de cobrarme revancha, porque la vida no sea así en el espacio de la literatura. Y que justo eso que dices, ¿no? O sea, se me da otra perspectiva, porque cuando empiezo a leer y que hice Ikigai, que el propósito, jamás me imaginé que el Ikigai también era esta parte familiar. O sea, eso fue así un momento de boom, o sea, me rompió así la estructura porque yo sabía a ver cómo busco mi propósito, ¿no? Así como que hay otra herramientita más. No, o sea, totalmente así fue de romper, porque dije, sí es cierto. O sea, entonces, Marilu, ¿qué estás haciendo, no? O sea, eso se me hizo genial. O sea, en verdad, y ahorita lo que me dices, en verdad que me encanta esta parte de mirar exactamente ese adolescente que también se movió y ver eso que sí puede existir. Ojalá, ojalá. No, no. Por ahí ya se pasmó Ezequiel. Bueno, no sean penosos, chicos, chicas. Pues está interesante esta parte, ¿no? Me llamó mucho la atención ahorita lo que mencionaba Ezequiel de de, pues, esta ficción es como para tomar revancha, ¿no? Este, ¿No? ¿Cómo lo viste, Mar?
a ti que te estaba, Fascinante, en verdad, fascinante porque a mí me llama mucho la atención cuando lo leía y ver desde dónde lo miraba él, ¿no? O sea, digo, ya me contestó una pregunta cuando él decía, ¿no? Esta parte de su adolescente. Yo dije, Bruno será él, será una vivencia, digo, sí, pero cuando empieza él a decir, dije, y ahorita lo de las adolescentes que nos compartes, o sea, qué padre, porque en verdad me identifico, creo que abre más esa libertad de ese adolescente que pues ahí está todavía, ¿no? Y que todavía tiene ahí sus temas. Pues voy a leer los demás libros porque quiero seguir buscando a mi adolescente. Sí. Muchísimas gracias, Ezequiel. Bueno, no, Gracias. por ok. favor, gracias a vos. Maribel, adelante. Ya, ay, pues muchas gracias, Ezequiel, que estás aquí siempre. Em, es muy padre, pues, poder ver al autor de los libros que leemos. Pues yo lo compré en físico, ya está. Y son muy bonitos, las Ah, ilustraciones están es bien hermoso, padres. es hermoso el Sí, libro, sí, 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 es están precioso. bien bonitas, las ilustraciones me La gustaron editorial hizo un mucho. trabajo espectacular, espectacular. Ese es mi libro más lindo, Y yo por asocié lejos. porque al final el ilustrador dice que es amante de las mandarinas. Dije, yo creo que por eso lo puso naranja, Sí, por eso como lo, asociación, ¿no? exactamente, por eso pusieron en naranja, por el licor de mandarinas que se menciona Mm, en el libro. ujú. Está muy bonito el libro. A mí me gustó mucho, sí también me sacó varias lágrimas, porque sí creo que toca temas muy interesantes en la juventud. Pues la relación con la familia, aprender a manejar más bien expresar las emociones, el amor, el primer amor, el perdón, pues los errores que vamos cometiendo. Hay una parte donde cuando él entra lo cambian de escuela, dice que él hasta le daba miedo, ¿no? Que se sentía así como muy extraño, pero que ve pasar a la chica que tiene como el grupo y él levanta la mano para formar parte. Y yo me quedé pensando, dije, yo no hubiera hecho eso. O sea, yo soy era ahorita creo que ya no tanto. Yo no me hubiera atrevido a levantar la mano y formar parte del grupo. Entonces, sí creo que deja muchas cosas para la reflexión. Este, es muy lindo el final, es muy conmovedor. Y pues me parece que sí es un buen libro para compartir pues con muchas personas, o sea, con jóvenes y adultos y de todas las edades. Y aquí la pregunta que tengo es, tú mencionabas que pues tú querías escribir para adultos de inicio y después pues ya dijiste para jóvenes, ¿no? Bueno, para niños y jóvenes, adolescentes, ¿qué, como qué diferencia o hay diferencia, no sé si la haya o no, de escribir como cosas para adultos a cosas para niños y jóvenes, porque sí son poblaciones muy diferentes. Sí. Primero, ¿qué entiendo yo por literatura infantil y juvenil? Entiendo una literatura que tiene una edad de entrada, pero no de salida. Vos recién me decías algo que para mí es muy lindo que me lo digas, que es un libro para compartir con una adolescente, pero con una persona adulta. Eso es lo que Ujú, yo quiero hacer. Que sea un libro que lo puedas leer a partir de los 12 años, pero que también lo puedas leer a los 30, a los 40, a los 50. Yo siempre pongo un ejemplo, que es un libro que no todo el mundo lo quiere, pero creo que la mayoría de nosotros nos gusta, que es El Principito. El Principito es un libro que ujú, uno lo lee a los 10 y tiene un sentido, lo lee a los 20 y tiene otro, lo lee a los 40 y tiene otro. Entonces, ese es el libro el tipo de libro que yo espero escribir. Un libro que tiene una edad de entrada, pero no una edad de salida. Después, si hay ujú, diferencias, sí hay diferencias. En primer lugar, yo me alejo de la literatura para adultos porque el adulto lee desde un lugar, desde una idea de lo que es la literatura. No lee desde la emoción. El niño y el adolescente leen desde la emoción. Su vinculación es automática, es con lo que a mí me pasa. Esa es un tipo de lectura muy vital para mí. Y es el tipo de lectura que yo busco cuando leo. Es decir, yo me paso leyendo libros, buscando en realidad libros que me hagan sentir como cuando leía siendo adolescente. Es decir, esa emoción, que despierten en mí esa emoción. Yo encontré que en la literatura para adultos es muy difícil encontrar esos libros y en la literatura para jóvenes hay mucho más posibilidad de escribir ese tipo de libros. Yo sentí, estos son los libros que yo quiero escribir, son libros que apunten a la emoción, no que respondan a una idea de lo que tiene que ser la literatura,
sino que apunten al corazón, en el caso, ¿no? de Ikigai o de Koi que la mencionaron también. Después, con Mm. respecto a temas, si vos te pones a revisar todo lo que se escribe en literatura juvenil, te vas a dar cuenta que todos los temas se tocan en literatura infantil y juvenil. Hoy todos los temas, abuso, violencia de género, nada, romance, policial, tenés todo, todo, absolutamente todo. Es decir, no hay ningún tema que quede afuera, porque no es una restricción de temas lo que hay cuando uno escribe literatura infantil y juvenil. En realidad lo que hay es una forma de tratar esos temas. Es decir, no lo vas a tratar de forma abierta, no lo vas a tratar de forma explícita, vas a tener que tratar como muy delicadamente ciertos temas, pero la verdad es que dentro de la literatura infantil y juvenil se puede escribir sobre cualquier tema. Lo que varía, como digo, es el tratamiento que vas a dar al tema. Y desde ese punto de Ujú. vista, para mí eso también es un poco la literatura, es cómo voy a presentarte yo las cosas a partir de las palabras que voy a elegir, cómo voy a ir presentándote los distintos temas. Entonces es un campo muy amplio y no es restrictivo, es decir, para mí no es nada restrictivo, todo lo contrario, para mí escribir literatura infantil y juvenil es mucho más liberador que escribir literatura para adultos. Es como salir al patio del recreo. Es decir, para mí es un placer, es un juego. ¿Por qué? Porque el que tengo adelante, el lector que tengo adelante, es un lector que está dispuesto a jugar conmigo. Y entonces salimos los dos a jugar, a que creemos que esto es cierto y que nos involucramos los dos en la historia. Entonces yo me siento muy identificado con el lector, con la forma en la que leen los adolescentes y los niños. Mm, ya, sí, y también que es muy, como que muy fluido, ¿no? Porque sí hay algunas novelas de adultos, bueno, o sea, como más pesadas, a lo mejor el lenguaje que se utiliza, las palabras, y sí cuesta un poco más de trabajo. Y este no, este está como muy, muy fluido. Y a mí ahorita, yo estaba pensando, cuando voy hacia la librería, hay una sección como de jóvenes, ¿no? Dice, para jóvenes. Y yo pensaba, antes de leer este libro, así, de jóvenes así como que puros clichés o como cosas así, pues muy simples, ¿no? Y decía, no, eso no me interesa, pero creo que este libro sí cambia, y lo que estás diciendo cambia mi perspectiva, ¿no? Porque es cierto, puedes tocar cualquier tema de una forma diferente, aterrizada para un público diferente. Absolutamente, mira, y Ujú. es como todo, vas a encontrar también lo que decís vos, el lugar común, digo, todo eso vas a encontrar, pero también vas a encontrar otros autores que tienen otras búsquedas. Yo escribo literatura infantil y juvenil, pero yo siento que voy construyendo una obra, es decir, Mm. yo siento que soy Borges, ¿se entiende? Y hoy esto fue muy argentino, que somos muy sobre los argentinos, pero siento que soy, siento que pero lo digo bien, lo digo en el sentido de la responsabilidad que yo tengo al momento de escribir, es dar lo mejor. No es que porque voy a escribir para un chico, para un joven, todo lo contrario, yo siento que mi trabajo como escritor es muy importante porque tal vez yo sea el primer libro, mi libro sea el primer libro en el recorrido lector. Entonces, yo le tengo que dar lo mejor que puedo porque tal vez mi libro lo convierta en lector para toda la vida, para toda la vida. Y yo digo, en mi recorrido lector hay un montón de libros de los que ni me acuerdo, pero del primer libro que leí, de ese libro no me olvido más. Entonces digo, para mí es un privilegio, por ahí yo soy el primer libro en ese recorrido lector y digo, de mí no se va a olvidar más. Pues muchas gracias. Y No, pues qué por bueno que favor. estás aquí. Bienvenido. No, Y, por favor, gracias a ustedes por invitarme. no, y Maribel me ganó ya una pregunta que iba a ser hasta el último, pero aprovecho para felicitarte por eso, Ezequiel, porque precisamente estaba pensando cómo algunas novelas juveniles que yo he leído, que el tema inicial me gusta, se me hace interesante, termina cayendo para mí como adulto en lo que dice Maribel, en algunos clichés que me bajan la novela. Y eso nunca lo sentí en tu novela, ¿no? Entonces, eso para mí fue fantástico. Entonces, Muchas bueno. gracias. Jesse, Hola Ezequiel, buenas noches. Hola. Me da gusto conocerte y ver al autor que me hace vivir en la actualidad. Yo estoy viviendo una parte muy importante con mi papá. Mi papá tiene demencia senil Uf, y estamos en un proceso muy fuerte como familia
porque como tú lo dices, se va muriendo poco a poco esos recuerdos. Y sabes que al final de cuentas, tu literatura ahorita me hizo vivir muchas cosas. Tengo adolescentes, tengo mis hijos adolescentes. Y a veces yo les digo, hablen mucho con su abuelito, disfrútenlo y todo eso, ¿no? Y es una etapa muy fuerte. Cuando yo empecé a leer también tu libro, yo dije, ay, pues es una literatura así como que juvenil, pues vamos a ver cómo es el Ikigai y todo esto, pero muchas gracias porque me diste muchas pautas para podérselas compartir a mis hijos, que poco o mucho, y a mi familia, porque es una experiencia muy fuerte que estamos viviendo nosotros ahorita. Y al leerte en tus últimos momentos, yo mi mensaje que te daba era que siempre lo disfrutaste, esté o no esté, lo disfrutaste en un momento dado, a esa persona. Y lo que más me encantó fue cómo se pudo relacionar tu ilustrador contigo en ese momento. En cada una de las ilustraciones me hacía regresar y yo decía, bueno, voy a verla y la analizaba. Y analizaba cada una de tus ilustraciones y me encantó mucho también cómo él sale y que pues es del Estado de México, de por acá que estamos también nosotros, y cómo surge, ¿no? Su idea de ser ilustrador en un momento dado y que se enganchó con tu novela, con tu literatura, como tú mismo lo dices. La literatura infantil es increíble en la actualidad. Mm. Ya no nos encasillamos con los cuentos clásicos. Más bien ahorita hay mucha literatura infantil que los niños se van acercando y que uno como docente los debemos de llevar otro tipo de literatura, ¿no? También a nivel profesional, yo digo, no es posible que hagamos que los chicos no se metan en este tipo de literatura que tú nos compartes ahorita. Es algo tan sencillo, tan noble y que nos habla de lo que están viviendo nuestros jóvenes, que son las mangas, que son toda esa literatura que viene de extranjera y que la analicemos un poquito, ¿no? Y ahora sí que me diste la respuesta porque mi pregunta era, pues nunca vi qué sintió Bruno cuando descubrió su secreto en ese momento, pero cuando ahorita dices, y sí es cierto, no haces ninguna descripción totalmente y al mismo tiempo es para que uno sienta lo que siente Bruno en base a tus sentimientos. Muchas gracias, Ezequiel, me hiciste vivir muchas cosas y sí me hiciste llorar al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias y te acompaño a acompañar a un papá o a un abuelo con demencia senil es una de las experiencias más duras, creo que puede vivir una persona en relación a un padre o a un pariente. Así que nada, te acompaño absolutamente en el momento y que nos hace también pensar, al menos a mí me ha hecho pensar en muchas cosas con respecto a cómo yo quiero encarar mi vida, ¿no? Eh, no todo el mundo toma estos momentos como momentos bisagra, ¿no? Es decir, no hay momentos o hechos que nos cambien la vida, sino que nosotros tenemos que darle perspectiva a esos momentos para que esos momentos efectivamente generen esos cambios en nosotros, ¿no? Y siento que ese es uno de esos momentos que si uno lo procesa, digo, son momentos que nos generan un cambio con respecto a nuestra forma de ver nuestra propia vida. Gracias. Angie. Buenas noches, Ezequiel. Un gustazo tenerte aquí. La verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí, de pertenecer a este club y de lectura y bueno, de tener en esta ocasión pues este chance de convivir contigo, de conocerte. Pues yo al igual que mis compañeras, pues yo no quiero ser tan repetitiva, pero igual me encantó el libro. Yo me Gracias. imaginé la casa del abuelo, ¿no? Cuando tú decías que tú lo habías escrito para que cada quien se imaginara la casa de su abuelo, bueno, me puse a pensar y dije, pues yo no me la imaginé como la de mi abuelo, pero sí me imaginé todo, ¿no? O sea, la cocina, el balcón, o sea, todo. Y eso me encantó, también me fui a esa casa, ¿no? Y bueno, te felicito, la verdad es que escribes muy bonito, y yo quiero preguntarte,
Al escribir sobre este tema tan importante de la demencia senil, eh, escribiste esperando que el lector reflexionara algo sobre este tema tan importante. Piensa, sabes que yo por mi trabajo recorro muchos colegios hablando de libros y es una pregunta que me hacen, te diría, sobre todos mis libros, y creo que se la deben hacer a todos los autores, es ¿cuál es, qué es lo que yo intenté dejar con la historia? Y realmente yo no intento, cuando escribo, no intento dejar nada. Yo trato de contar la historia. Es decir, mi objetivo es contar la historia que tengo por delante lo mejor que puedo y cada lector le encuentra o no algo a esa historia y tal vez algo distinto. Entonces, de alguna manera mi trabajo es contar la historia lo mejor que puedo y el trabajo de ustedes lectores es encontrar si esa historia te interpela, de qué manera te interpela. Tengo algunas historias no sé, que tienen distintos temas, que van pasando por distintos temas. Yo no me propongo ninguno de esos temas, simplemente voy contando la historia y los temas van apareciendo. Y hay lectores a los que les impresiona un tema, hay lectores a los que les impresiona otro, que las historias los van tocando de distintas maneras o no. También puede ser que una historia te pase por arriba, no te diga nada. Entonces, yo siento que eso es de alguna manera parte la parte del lector, descubrir de qué manera la historia que yo te conté te interpela. Yo no intento nunca, nunca transmitir una idea y nunca parto de la escritura a partir de una idea. Yo parto de una imagen que tengo en la cabeza. No, en este caso, el nieto hablando, un nieto y un abuelo hablando entre sí y el abuelo perdiendo progresivamente la memoria. Entonces, bueno, digo, ¿qué me sugiere eso? Y a partir de ahí voy construyendo la historia y los temas aparecen solos. Como digo, yo no pienso en eso mientras que escribo. Por supuesto que yo después cuando leo lo que escribo digo, acá aparece este tema, acá aparece este tema, acá aparece este tema, acá aparece este tema, pero no son cosas que yo me proponga al momento de escribir. Eh, Porque la literatura, la narrativa, que es lo que yo hago, es básicamente eso, es contar una historia. Si yo trato de transmitirte algo, se va a transformar como en una cosa panfletaria, ¿no? Y recién una compañera decía también esto de que como que muchas cosas van quedando abiertas. Y eso forma parte de lo mismo, forma parte de la idea de no transmitir algo que esté totalmente cerrado. Cuando vos escribís novela, a diferencia de cuando escribís cuento, la novela a mí me encanta porque es imperfecta. ¿Y por qué decís te encanta esa imperfección que tiene la novela? Porque la vida es imperfecta, la vida es incierta. Entonces, cuando yo escribo, trato simplemente de manifestar eso, esa imperfección que tiene la vida, esa incertidumbre que genera la vida, yo trato de que aparezca también en mis textos. Si la novela no tiene esa imperfección y esa incertidumbre, la novela no late, no está viva. Y para mí, más importante de que la novela sea perfecta o que trate un tema determinado, es que te transmita como un impulso de vida. Eso es lo que yo busco al momento de escribir. Entonces, creo que hay una reflexión en cada libro que escribo, pero esa reflexión corre por cuenta del lector. Muchas gracias. Yo, No, yo por favor. leí en varios momentos de la lectura, yo lloré, ¿no? Yo solté mis lagrimitas. Pero yo quería preguntarte, y al momento de escribir, ¿hubo alguna escena en la que te resultara más conmovedora o más difícil de escribir? Todas mis novelas para jóvenes que trabajan siempre sobre la emoción, todas me conmueven mucho. Es decir, a mí Ikigai es una novela que me conmueve un montón porque toca temas que para mí son importantes. Es decir, toca temas, no temas, sino momentos que para mí son importantes. Entonces hay un montón de escenas de la novela en las que yo literalmente las escribí llorando y cuando las corregí, un texto se lee muchas veces hasta que sale editado, de nuevo, cada vez que las leía lloraba y hay una escena que a mí me gusta mucho de Kigai. Acá en Buenos Aires se hacen encuentros de lectura, donde nos invitan a los autores a leer, no sé si allá también se usa. Entonces los autores elegimos un fragmento de un texto y leemos. Y yo siempre elijo un fragmento de Kigai, que es el del cementerio.
y me tengo que concentrar un montón para no llorar cuando estoy leyendo, para no pasar la vergüenza de ponerme a llorar con mi propio texto. Yo escribo cosas que me emocionan a mí. Si yo no me emociono con lo que escribo, yo no puedo pretender que el lector se emocione. Si la única chance que yo tengo de que ustedes se emocionen con lo que lean es que primero me emocione a mí. Entonces, si me emociona a mí, por ahí a ustedes también los va a emocionar. Pero yo estoy seguro que si lo que escribo a mí no me emociona, a ustedes no los va a emocionar. Lo mismo que cuando escribo desde el humor. Si yo no me río cuando lo estoy escribiendo, yo sé que el lector no se va a reír. Entonces, ahí tiene que haber como una honestidad total por parte para mí del escritor. Lo que yo quiero que a vos te emocione, primero me emociona a mí. Y yo me emociono mucho con lo que escribo. Es decir, para mí lo que escribo es importante. Habla de cosas que para mí son importantes. Aun cuando escribo, no sé, tengo una novela sobre un perro salchicha. Me encantan los perros salchicha. Aun cuando escribo sobre un perro salchicha, lo que yo estoy diciendo para mí es importante. Es importante, es decir, porque estoy hablando, no sé, del vínculo que tenemos con nuestras mascotas y eso me importa. Entonces, no puedo estar hablando de duendes, puedo estar hablando pero para mí lo que digo siempre es importante. Entonces, sí le pongo el corazón y sí le pongo emoción a todo lo que hago. Y parece tonto, pero de repente, no sé, como digo, Ikigai lo leí muchas veces y cada vez que lo leo hay escenas que me emocionan, ¿no? Las escenas que yo siento que emocionan, me emocionan siempre que las leo, a pesar de que las leí un montón de veces. Muchas gracias. Y lo transmites, totalmente, lo Bueno, transmites. gracias, muchas Esas gracias. emociones se transmiten. Muchas Gracias. gracias, Ezequiel. No, por favor. No, y ligando a lo que dijo Angie y que dices tú, Ezequiel, esta parte de que interpelas al lector y que cada lector puede conectar, obviamente, de manera diferente. También el momento, te comentaba, yo para mí es relectura, por eso lo propuse. eh, pero yo me acuerdo la primera vez que lo leí, o sea, sí acabé nostálgico, pero acabé como un poquito más, contento, ¿no? Y esta vez fue al revés, o sea, esta vez, acabé más nostálgico que, o sea, pero en positivo, ¿eh? Que contento, ¿no? Esta parte, leí, no me acuerdo si leí o vi en un video que tú mencionabas que al inicio como que la novela la tenías pensada más para el tema de perdón. Pero bueno, en este momento, conecté mucho con eso, ¿no? Tal vez lo obvio, por lo que comentamos en WhatsApp, es esta parte de Celine, ¿no? Que no perdonó nunca a Bruno, pero también está el papá de Bruno, ¿no? Que llevaba años sin perdonar a su propio papá, ¿no? Entonces, esta parte que podemos apreciar tal vez más explícitamente en la adolescente, en esta, ¿cómo se llamaba? La primera, en Celine, también lo vemos en el papá de Bruno, ¿no? Y todas las consecuencias que hay en esa relación, ¿no? Y cómo eso lleva al abuelo también. Eso estuvo muy bonito cuando le dice a Bruno, es que quiero verme reflejado en otros ojos, ¿no? En otros ojos que sí puedan perdonarme, ¿no? Y que puedan comprender esto de diferente forma, ¿no? A mí me conmovió mucho esa parte. Bueno, eso tiene mucho que ver con que yo me haya criado en un contexto religioso, ¿no? La idea de perdón, de poder disculpar ciertas faltas, si bien la idea de perdón es algo que está en el ideario religioso, pero no siempre se aplica, ¿no? Entonces, esa idea como del olvido, ¿no? Entonces, Bruno se acerca a su abuelo primero, bueno, para pedirle el dinero y todo lo demás, pero después su necesidad es que haya alguien que lo vea y que lo vea sin ver su error, viéndolo a él más allá del error. Ese era un tema que a mí me motivaba al momento de escribir, el tema del perdón real, del perdón verdadero, del perdón que implica saqué de mi cabeza lo malo que hiciste, ¿no? Es decir, lo borré, lo desterré. Cuando te veo, no veo el error, no veo lo que hiciste es malo, te veo realmente a vos. Esa idea de espejo aparece en todos mis textos. Es como una constante que yo encuentro cuando leo.
en mis textos, digo, siempre está la idea de tener un reflejo positivo en el otro. ¿Por qué? Porque yo me crié toda mi infancia y mi adolescencia en un entorno que permanentemente te estaban juzgando, juzgando lo que hacías, cómo te vestías, lo que decías, el juicio permanente. Y entonces, de alguna manera, lo que te devolvía la mirada del otro era muy duro, era muy difícil vivir con eso. Entonces, yo siento que en mis libros aparece esa otra mirada, la mirada del que te entiende, la mirada del que intenta ponerse en tu lugar y genera empatía, ¿no? Entonces, esos son elementos que aparecen siempre en mis historias, siempre. Pues ya me diste más curiosidad para seguir leyéndote, Ezequiel. Caro y Quetzali, no sé si tengan alguna pregunta, aunque adelante, Caro. Hola, perdón por tener la cámara apagada, pero mi internet está Pasa nada. nefasto. Pero bueno, la verdad es que fue un libro muy bonito. Yo soy docente de primaria y este tipo de literatura yo creo que es muy funcional para los niños, más en la secundaria. Yo lo que vivo día a día con ellos es que son niños incomprendidos, niños que se sienten Mm, juzgados, ¿no? Y que a mm, veces no encuentran el objetivo de su vida. Entonces, mm, yo al leer este libro pude relacionarme o pude comprender un poquito por lo que ellos están pasando, ¿no? Desde la adaptación, desde pertenecer a algo y por algún error mínimo que ellos tienen, pues sentirse abrumados, ¿no? En mm, esa parte de, híjole, sí la regué, pero pues la vida va a ser así, o sea, vas a cometer errores y de ahí vas a aprender, ¿no? Entonces, esta parte de este libro yo sinceramente lo recomendé en coordinación de mi escuela porque siento que a los pequeños, bueno, no son pequeños, pero para mí son pequeños, a los chicos, a los adolescentes, este tipo de literatura que pueda relacionarse con ellos va a ser más funcional, ¿no? A los que te obligan a leer por costumbre, ¿no? Y algo que a mí me identificó en el libro fue el duelo. ¿Cómo vives el duelo en la adolescencia, no? Perder a un ser querido, no lo sabes gestionar porque estás en la adolescencia, adoleces de muchas cosas. mm, Y, y esa parte bueno, no eres el único que pasa por esto. Y de hecho hay una frase que me marcó que decía que sigue siendo de noche, ¿no? Y sí, la vida continúa, pero para ti es diferente y tienes que seguir viviendo con esa parte, ¿no? Y mi pregunta es, va enfocado un poco más a los niños. ¿Cuál crees que es el objetivo de que los pequeños no puedan encontrar, o los estudiantes o los adolescentes, su objetivo de la vida? Porque ya no encuentran esa motivación o ese entusiasmo de ver para qué son buenos porque pues viéndolo desde la perspectiva docente, hay niños que están apagados, ¿sabes? Y niños vulnerables. Entonces, ¿cuál sería o el obstáculo como escritor que tú te encuentras al abordar con estos adolescentes? Muy linda la pregunta, yo no sé si tengo capacidad para contestarla. En primer lugar, no creo que un chico o un adolescente tenga que encontrar el sentido de su vida. Creo que a veces nos lleva mucho tiempo encontrarlo, descubrirlo, construirlo. Yo lo que creo es que lo tienen que buscar, es decir, que tener la idea de buscar esa vocación como entendida como una voz interior que me motiva a hacer determinadas cosas a buscarlo. Es decir, yo creo en la búsqueda, no tanto en el encuentro como en buscar, ¿no? En el caso de Bruno, Bruno es un personaje como que encuentra el sentido de su vida, o por lo menos cree encontrar el sentido de su vida, pero yo creo mucho en la búsqueda, creo mucho en ese chico que empieza y que tiene una guitarra y que a los 3 meses la dejó y que después empieza con otra cosa y que está buscando, ¿no? Esa búsqueda para mí es algo que tenemos que incentivar, que a veces los adultos digo, a todos nos pasa, digo, nos enoja porque, uy, no, hoy te gusta una cosa, mañana te gusta otra, pero porque está buscando. Hay una incertidumbre positiva en esa búsqueda que les tenemos que dejar permitir, que les tenemos que permitir que desarrollen, que busquen, que vayan descubriendo de a poco, que se den cuenta que se pueden equivocar.
Es decir, que por ahí me parece que me gusta esto y después me doy cuenta que me gusta otra cosa. Yo cuando salí de la secundaria quería ser dibujante y guionista de historietas, y 3 años después me di cuenta que no. Y fue todo un desafío para mí decírselo a mi papá en ese momento, decirle a mi papá, mira, esta carrera en la que invertí tanto tiempo y en la que él también había invertido plata para que yo la pudiera hacer, digo, no es la carrera que quiero seguir. Entonces digo, esa posibilidad de decir, sí, me equivoqué, no era esto. Yo salí aprendiendo algo muy importante yo estudié 3 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como contaba al principio. Digo, yo salí aprendiendo algo muy importante de ahí. Salí aprendiendo qué era lo que quería hacer, que eso no era. Hoy algunos de mis libros tienen mis ilustraciones, gracias también a que pasé por ahí. Entonces, la vida es un aprendizaje y todo lo que uno va aprendiendo lo va acompañando a uno y va volviendo en algún momento. Entonces, ayudar a ver que la vida es algo dinámico, que la vida no es solamente un camino donde hay que caminar en un solo sentido. A mí me costó mucho entender que podía hacer otras cosas, es decir, que podía escribir, pero que también podía ser docente, que también podía ilustrar, que en la vida hay tiempo para hacer un montón de cosas y para disfrutar todas esas cosas y para hacerlas bien. Entonces creo que hay que darles la libertad de buscar, creo que hay que darle a los chicos la libertad de jugar, creo que hay que darles el espacio para que se aburran, ¿no? El aburrimiento nada genera tanta creatividad como estar aburrido. Entonces hoy los bombardeamos desde un montón de lugares con tecnología y con esto, con lo otro. Yo sé que no los podemos sacar de ese mundo porque es su mundo, pero al mismo tiempo como adultos tenemos que encontrar la forma de resguardarlos para que ellos tengan un espacio para poder mirarse para adentro, que no estén siempre mirando para afuera, que se puedan mirar para adentro y que puedan empezar a escuchar esa voz interior que es la vocación, que no es algo con lo que venimos, que es algo que construimos, que es algo que aprendemos, que es algo que elegimos, ¿no? Yo defiendo mucho la idea de que yo no nací con capacidad para escribir, yo lo aprendí, yo amo la escritura y amo los libros porque los elegí, no porque nací con la capacidad, sino porque yo elegí que quería dedicar mi vida a esto y trabajé para eso. Entonces creo que esos son los mensajes que les tenemos que de alguna manera ir transmitiendo de a poco. Y para terminar, esta es una pregunta súper amplia, no quiero extenderme demasiado. Creo que los adultos tenemos mucha responsabilidad también porque tenemos que empezar a mostrarnos la adultez se transformó en la peor etapa de la vida. Y esto lo he escuchado yo. Muchos docentes les dicen a sus alumnos en secundaria, antes de terminar la secundaria, les dicen aprovechen porque después viene como tienen que salir a trabajar, tienen que salir. Es decir, los propios adultos vendemos que la adultez es un espacio de frustración y de dolor, de sufrimiento, tenemos que empezar los adultos a reivindicar el ser adulto y a decirle, mirá, cuando llegues a la adolescencia es una etapa hermosa de la vida, pero la adultez también tiene un montón de desafíos positivos y un montón de posibilidades de crecimiento. Porque los chicos hoy, por lo menos acá en Argentina, que es lo que más conozco, terminan la secundaria y sienten que empieza la parte fea de la vida. Y yo me pregunto, ¿cómo podés vivir vos pensando que a los 17 años se te terminó todo lo lindo de la vida y que los 60, 70 años que te quedan de vida son de lo peor? Entonces hay que empezar a revalorizar el rol adulto y los adultos tenemos que empezar a amar nuestra adultez también. Gracias. Muchas gracias, la verdad es que me dejaste un mensaje muy, muy bonito. La verdad, estar enfrente del grupo es complicado y la verdad es que comprender la parte de la adolescencia es todo un tema. Y en efecto, yo todavía no acepto mi adultez. Entonces, es esa parte que dices, híjoles, ¿en qué momento crecí, no? Y ahora tengo que convertirme en un adulto premium, hacer cosas que para mí desde chiquitas anhelaba hacer, porque era una realidad. Yo quiero hacer esto, tener mi casa. Y llegas a la adultez y pues ves todos los retos que tienes, ¿no? Y en ese proceso de la transición, de aceptar que soy un adulto, pero que también hay una niña en mí, es pues todavía lo que me motiva, ¿no? Y trato de transmitir esa parte con los niños de, ok, sí, es inevitable ser adulto, ¿verdad? Pero pues también hay que verle el lado positivo y como tú Absolutamente. dices, aceptar mi adultez, ¿no? Aunque me cueste trabajo y no lo quiera Sí. soltar, pero es una realidad. Y yo siento que como escritor transmites cosas muy, muy bonitas
y la verdad acompañas al lector. La verdad es que me quedé fascinada con tu novela. Espero que mis pequeños al poderla leer conecten y puedan abrirse al mundo de la lectura, que sepan que hay más allá de. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Quetzali, ¿tienes algo? ¿Alguna pregunta, Quetzali? Sí, buenas noches. Em, Tengo muchas preguntas después de que no tenía nada. Una. Eh, O dos, o dos. no tengo muchas, maestro. Em, pues no sé por dónde empezar. A lo mejor de los comentarios que yo hacía cuando leíamos la primera y la segunda parte del libro. em, Justamente en una parte que dice el autor, ya me emocioné con las preguntas, perdón. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros, por compartir un poco de tu tiempo y de tu espacio y de tu sabiduría. Estaba escuchando, no había tenido yo la oportunidad de estar con un autor y me parece sumamente enriquecedor todo lo que nos has compartido en este tiempo. Te agradezco y valoro esa parte de compartir todo lo que has escrito, tu proceso, cómo lo has vivido, es muy bonito que nos los compartas. Te agradezco mucho. Y bueno, ahora sí, con lo de mis preguntas, en la primera y la segunda parte del libro, yo también me hacía esa pregunta del Ikigai, decía, ay, pero yo no he encontrado mi Ikigai. Ya lo respondió y me deja como más tranquila saber que efectivamente hay personas que pasamos pues algunas décadas de nuestra vida sin encontrar ciertamente el Ikigai, pero es parte del proceso de la vida. Entonces, esa es de la primera parte del libro que yo puedo eh, retomar. Y de las preguntas, aquí tengo algunas escritas, no sé por cuál empezar. Em, yo creo que una que es, pues, no es tan compleja. ¿Por qué un libro ilustrado? ¿En qué momento decidiste que ese libro fuera ilustrado? Las ilustraciones también a mí me llamaron mucho la atención, me gustaban mucho, en especial la de La tumba de las luciérnagas, se me hizo una ilustración muy bonita. ¿Y cómo fue que decidiste ilustrar ese libro? Bien, esa no es una decisión mía, es una decisión de la editorial. La editorial decidió que el libro fuera ilustrado. De hecho, yo tampoco elegí al ilustrador, lo eligió muy bien, la verdad, la editorial. El libro es hermoso, como decíamos recién. Eso lo puedo decir con tranquilidad porque fue trabajo de la editorial. Eh, yo no decido cuándo el libro va con ilustraciones o no, salvo que sea lo que llamo un libro álbum, que es un libro que ya se piensa desde el vamos con ilustraciones, que son esos libros que tienen poquito texto e ilustraciones muy grandes, que generalmente son para primeros lectores. Salvo que sea un libro así o que sea el guión de una historieta donde ya está pensado con imágenes, yo escribo la novela sin pensar que la novela en las ilustraciones. Después el editor, cuando toma el texto, en este caso decidió que el libro fuera con ilustraciones y la verdad que consiguieron un ilustrador genial para hacerlo. Era su primera vez ilustrando un libro, parece que lo hizo nada, toda la vida porque el trabajo la verdad que es excelente. Y otra cosa que hizo la editorial muy bien también fue darle tiempo al ilustrador para que haga el mejor trabajo que pudiera. El libro tardó mucho tiempo en salir. Desde que yo firmé el contrato hasta que el libro salió, pasaron 2 años, pero en ese tiempo la editorial trabajó para hacer que el libro fuera hermoso. Si vos me preguntás qué siento yo con respecto a las ilustraciones, las ilustraciones me encantan, me parecen brillantes. A mí a veces me genera un poco de vértigo el hecho de que el libro tenga ilustraciones, porque parte de eso que yo les decía recién de que no describo y todo lo demás, se anula con el tema de la ilustración. Es decir, yo, por ejemplo, no describo en ningún momento cómo es Bruno, o si digo cosas muy vagas, cómo es Laura, cómo es el personaje de Pía, tampoco digo nunca cómo es el abuelo.
sin embargo en las ilustraciones aparecen. Entonces, de alguna manera, lo que yo no cuento lo está contando un poco la ilustración. Eso a mí me genera como un poco de vértigo, pero después cuando veo las ilustraciones y veo que son tan lindas, digo, me encanta que el libro vaya ilustrado. En este caso, tengo otros textos también para jóvenes que fueron ilustrados y que las ilustraciones no me gustan. Me parece que de alguna manera no suman al texto, sino que le restan. Bien, gracias por contestar mi primera pregunta. La segunda sería, ¿en qué momento decidiste escribir este libro? Bueno, el libro yo lo escribí básicamente automáticamente después de escribir Coy, que es una novela que se consigue en México también, que la publicó Editorial Norma allá en México. Inmediatamente después de escribir Coy, yo escribí, sin que todavía Coy no había sido publicada, es mi primera novela juvenil. Yo sentí que tenía que seguir escribiendo sobre el género. Escribí una novela en el medio, que se llama Tres son multitud, apareció creo que la tapa recién. Eh, y después yo sentí que yo necesitaba procesar la relación con mi abuelo y como soy escritor, proceso las cosas escribiendo. Mi abuelo había muerto hacía poco, no poco en el sentido que murió y a las 2 semanas me puse a escribir, pero haría 2, 3 años. Y yo tuve una relación muy rara con mi abuelo porque estuvo muy mediada por mi papá. Yo esto lo cuento muy brevemente al final del libro porque nos pidieron que contemos un poco. Entonces ahí yo lo conté. Lo resumo muy rápidamente. Yo hasta los 15 años tuve una relación permanente con mi abuelo, lo veía 1 o 2 veces por semana. Éramos muy, acá le decimos compinches, como muy amigos, ¿no? Hablaba mucho con mi abuelo, me encantaba ir a su casa, disfrutaba mucho de compartir con mi abuelo y con mi abuela, de compartir con ellos, pero mi abuelo se pelea con mi papá cuando yo tengo 15 años, por motivos que todavía hasta el día de hoy no tengo del todo claros. Se pelea con mi papá decide, y él, no, yo no sé bien porque son esas cuestiones familiares de cuando uno es adolescente que manejan los adultos. eh, Se toma como la decisión de que se rompe el vínculo y yo durante años a mi abuelo no lo vi. Hasta que finalmente ya adulto, yo con casi 30 años, es decir, con más de 10 años sin verlo, un día cansado de ese tira y afloje familiar que había, que no el abuelo, esto, aquello, lo otro, y voy a verlo a mi abuelo, salgo un día de mi casa, voy hasta la casa de mi abuelo, golpeo la puerta para que ustedes se den una idea, o yo golpeo la puerta, sale mi abuela a recibirme, y mi abuela me pregunta quién soy. Es decir, porque hacía tanto tiempo que no me veía que no me reconoce. Entonces le digo, abuela, soy tu nieto. Y ahí asocia, ¿no? Entonces me abre, me lleva a hablar con mi abuelo. Yo empiezo a hablar con mi abuelo y yo en un momento le digo, y mi abuelo sonriente, como si me hubiese visto ayer. Y en un momento yo le digo a mi abuelo, mira, le digo, vos estás peleado con papá, vos lo volverías a ver con mi papá, ¿no? Vos lo volverías a ver. Y mi abuelo se ríe y me dice, yo peleaba a mi papá, mi abuelo le decía Pocho, yo peleado con Pocho y se ríe. Y entonces yo miro a mi abuela y mi abuela ahí me explica que mi abuelo estaba perdiendo la memoria y se había olvidado por qué se había peleado con mi papá. Entonces yo salgo, vuelvo, voy a la casa de mi papá y le digo a mi papá, anda a verlo al abuelo porque el abuelo no se acuerda por qué te peleaste con él, por qué se pelearon. Y mi papá vuelve a restablecer el vínculo con su papá por eso. Entonces, de eso yo nunca pude reconstruir el vínculo con mi abuelo, porque mi abuelo estaba en el proceso de perder la memoria y porque habían pasado casi 15 años en el medio, y yo no tenía el ánimo ni las ganas de reconstruir el vínculo. Pero cuando mi abuelo murió, dije, este hombre fue muy importante para mí hasta los 15 años. Marcó muchas cosas de mi vida que yo recuerdo hasta el día de hoy. Dije, yo quiero escribir un libro sobre esto. Y ahí yo me senté a escribir el libro. Gracias por compartir. Es decir, Gracias. la historia real es más de novela que la historia, que la historia de la novela. Sí, Gracias. y bueno, Bueno, pues vamos a pasar con Alex. sí, todavía tenía más No, preguntas. vamos a pasar con Alex. Está bien, Javi. Ok. Ale, Hola, hola. Ay, una disculpa porque
Entré un poco demorada a esta conversación, pero pues igual que quieras, un placer estar aquí contigo, Ezequiel. De verdad que el estarte escuchando, ay, no sé, me has dejado como muchas reflexiones. De por sí ya el libro en sí me dejó mucho, 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 muy reflexiva y escucharte ahora lo incrementa, ¿sabes? No quisiera, bueno, es que una de mis grandes dudas creo que ya fue contestada. De hecho, era con respecto a lo que sugerirías para que un adolescente, un joven pudiera encontrar su Ikigai, pero creo que me quedó muy claro esta, esta parte de lo que mencionabas, que te enfocas más en esa búsqueda, ¿no? Más que en ese esa insistencia de nosotros los adultos que encuentren, ¿no? Que tienen que encontrar ese Ikigai, y me parecía maravilloso lo que mencionabas en que ni siquiera lo estás esperando que en la adolescencia se tenga que encontrar, y creo que es mucho algo que me contestaba Javi el día de ayer en uno de los comentarios. Me decía, a veces como adultos todavía no los encontramos, ¿no? Absolutamente. Claro que sí. Entonces, esa parte creo que está como muy, muy contestada. Yo más bien quisiera aprovechar para, pues sí, que me parece sorprendente la forma en la que sin pretender, porque además es lo que decías, no pretendías como transmitir un algo, una emoción en específico, y estoy sorprendida como, como lo veo como un arte, ¿sabes? Lo que haces es un arte, porque sin pretender conectar con algo específico, dejas que cada uno conectáramos con eso, con ese sentir. Y ahorita que te estaba escuchando de cómo tú lo describes, tú escribes desde tu emoción, pero dejando como esa apertura que cada uno exploremos. Ahora entiendo por qué yo quedé como pero tan conmovida. O sea, cuando decían algunos en el chat el día de ayer, se me salieron unas lágrimas. Yo me preguntaba, ¿por qué unas lágrimas si yo estaba a moco tendido? O sea, de verdad era una cosa que aquí en mi casa me volteaban a ver y me decía mi hijo, ¿qué tienes, mamá? O sea, y yo estaba sobre todo en la parte de la carta. Y yo no, pero era un sollozo que además no lo traté ni en la más mínima forma de contener. Entonces salí un ratito, atrás tengo un paticito, salí un momento, pero era como la chilindrina, le decimos aquí en México. Entonces, era un sollozo impresionante. Y ahorita que decías, porque desde ayer era un poco la duda, yo decía, wow, mis compañeras sí hablan de que están conmovidas, y alguien dijo por ahí, se me salieron unas lágrimas. Y dije, ay, no, qué pena, ¿no? O sea, ¿por qué yo estoy así? O sea, yo estaba... Y creo que en mí, en el caso específico, conectaste justo con la parte de el duelo, esta despedida. Y si bien no con mi abuelo sí, pero sobre todo creo que a nivel con mi padre. Y entonces, ahorita que lo estabas describiendo, de yo no quería conectar con algo, sino que cada uno conectara con ese algo. Y digo, ah, claro, ¿no? O sea, era algo que yo ya tenía ahí, que solamente hizo como un clic con tu historia. Y entonces salió así a borbotones en la emoción, en la emoción en ese momento, con la nostalgia, con la tristeza, con la despedida. Entonces yo de verdad, y más me sorprende que ni siquiera lo pretendías, ¿no? O sea, que no lo estás buscando, y por eso es que yo ahorita que te escuchaba decía, claro, es que él creo que más que escribir, es que, bueno, escribes, pero escribes, haces arte, ¿no? Haces magia, y de verdad, muchísimas gracias. Y al igual que algunas de mis compañeras que lo han mencionado, yo dije, este libro, a ver, si bien lo tengo en digital, dije, la idea es conseguirlo en físico para poder, en el consultorio, soy psicóloga, algo que hago mucho es prestar los libros a algunos consultantes para que puedan como leerlo, porque no siempre tienen como la posibilidad de comprarlo.
Entonces se los presto con el compromiso de que siempre los regresen para que otra persona los siga usando. Entonces dije, ya sé qué vamos a hacer con los adolescentes. Entonces, porque a veces es difícil como encontrar también esa literatura para poder sugerir. Y he de decir que también, ahorita que hablaban sobre el perdón, que esa sí era como una de las intenciones primarias, digamos, de donde surge como el escribir este libro. Y digo, qué maravilloso. Yo creo que el ser tú ha de ser hermoso, poder darte cuenta cómo puedes tocar a tantas personas y que al tocarnos a uno y poderlo compartir después a otros, porque a mí se me venía a la mente claro, esto lo podemos trabajar, por ejemplo, en terapia de pareja, que se habla mucho como sobre el perdón y que si hay algo que nos atasca como a nivel pareja es justamente el no poder entender el perdón desde ese perdón genuino que, se, que describes en tu novela. Y la otra parte, ¿no? Esa parte de no perdonar. Creo que ahí están como las dos vertientes muy claras y se me estaban ocurriendo muchas formas de poder utilizar este libro, Ezequiel, tu libro, para poderlo hacer cada vez más nuestro y nos lo vamos a llevar a compartir a otros lugares. Y muchas gracias, Ezequiel. Gracias por todo lo que decís. Gracias. Ok, pues ya para ir finalizando con Ezequiel, teníamos dos dudas rápidas. Una, el abuelo no tiene nombre y otra que decían que si la abuela era Irene o Isabel, porque aquí ya estábamos hechos bolas. Entonces, esas es dos preguntas rápidas. Bien, no, el abuelo no tiene nombre. La verdad es que no tiene nombre, es decir, tiene su título, ¿no? De abuelo. Yo pensé en la idea de que para un adolescente su abuelo es su abuelo, ¿no? No tiene nombre. Ocupa un lugar que está vinculado con esa relación familiar. Y la mamá, si yo no me equivoco, la abuela, digamos, se llama Irene, sí, sí, yo no me equivoco. No sé si en el libro en algún momento la llamaré de una manera y de otra, pero si no me equivoco el nombre es Irene, sí. Ok, Se menciona pocas veces, pero creo que en algún momento aparece el nombre. ok. Bueno, chicos, vayan preparando su libro electrónico, su libro para acá, antes de que le pregunte una última cosa a Ezequiel. Ezequiel, así muy rápido, ¿qué te gusta leer y qué nos recomendarías ahorita leer? O si dijeras, ay, recientemente esto me gustó, ¿qué recomendarías? Bien, yo leo, primero que leo yo, leo de todo, como dije, me gusta leer mucha historieta, mucho libro álbum, todo lo que tenga que ver con ilustración me gusta mucho, disfruto mucho de leer eso. ¿Y qué les recomiendo? Leo mucha poesía también, leo teatro, leo lo más variado posible, la verdad. ¿Qué les recomiendo? Les voy a recomendar primero una novela juvenil de un autor argentino que si no me equivoco la van a conseguir allá en México sin mucho problema, que es la novela que a mí me movió a escribir juvenil. Es decir, cuando leí esa novela dije, si esto es escribir literatura juvenil, yo quiero escribir esto, que se llama Los ojos del perro siberiano. Es de Antonio Santana. Si llegan a conseguirla, esa novela es cortita como Ikigai, incluso creo que un poquito más corta. Es una novela que a mí me conmovió muchísimo cuando la leí, muchísimo, y que inspiró toda mi obra posterior. Y esto ya es un viaje más literario, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué estoy leyendo en este momento? Estoy leyendo una serie de son 6 libros, son 3000 y pico de páginas en total, de un noruego que se llama Nausgard, que la historia real es esta. Él es escritor, se quedó trabado en un momento, no sabía qué escribir y tomó una decisión muy simple: escribir 5 hojas por día contando su vida. Y va contando su vida a lo largo de 5 libros, que son una experiencia literaria impresionante, con todo lo bueno y con todo lo malo que implica, ¿no? Que una persona decida contar su vida completa en 5 libros. Entonces va a hablar de la infancia, va a hablar de la juventud, va a hablar de la paternidad, va a hablar de la muerte de sus padres, digo.
Eh, es un viaje. Lo sacó Editorial Anagrama hace un tiempo. La serie completa se llama Mi Lucha, pero cada uno tiene cada libro tiene su título distinto. Pero básicamente leo de todo. Soy lo más amplio posible al momento de leer. Ok, pues te agradecemos un montón, desde la mente, el alma, el corazón, todo. Y pues chicos, pongan su libro, su libro electrónico, ya luego yo les mando captura de pantalla y pues yo creo que no va a ser el último que leamos, Ezequiel, entonces Ojalá, ojalá. igual si en un futuro tenemos la oportunidad de leer, pues te invitaremos otra vez. Me encantaría, Javier, te agradezco mucho por esta posibilidad de charlar con ustedes. Pero muchísimas gracias. Me encantó la idea, la propuesta, así que nada, siempre trato de sumarme. Les agradezco que hayan leído con tanta atención y con tanto cariño el libro. Bueno, pues nosotros nos quedamos un ratito más. Muchas gracias, Ezequiel. Buenas madrugadas allá. Igual para ustedes que tengan un lindo final de encuentro. Hasta luego, Gracias. Hasta gracias. luego. Javi, yo no puedo porque estoy en